¿Qué estrategias crees que tenemos que implementar para sostener y no dar un paso atrás en todo lo que hemos conquistado? A lo mejor hay que dar un paso atrás para ver desde otra perspectiva. Pongámonos a pensar cómo queremos la vida social, qué alianzas tenemos que hacer. Yo creo que esto conspira contra el deseo de volver al poder de sectores que fueron despasados del poder. Fue un flash, fue maravilloso. Fue decir, bueno, esta crítica feminista la puedo aplicar no solo a la vida, sino que intelectualmente puedo ir a la base, el modo en que se conforma la organización social. Las feministas, ¿no? Los feminismos se pasaron de rosca o se pasaron 4 pueblos. Es un enfoque erróneo, ¿no? Las mujeres ya no somos trofeo de nadie. A mí me parece muy preocupante esta manipulación de la masculinidad. Todos excluyeron los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad, el papel del feminismo dentro de la política quedó borrado completamente. Varones y mujeres tenemos diferencias naturales, sí, tenemos diferencias, pero que esas diferencias implican una jerarquía. En la educación emocional de los varones, uno de los principios es restringir las emociones, no expresarlas, impedir, si no podés impedir que sientan, por lo menos que no lo expresen. Las masculinidades fueron muy castigadas porque las revoluciones feministas no se acompañaron con revoluciones en las masculinidades. Las mujeres más jóvenes estaban construyendo otra subjetividad, entre otras cosas la conciencia sobre los múltiples modos de violencia. Yo estoy en este momento en un periodo más de lectura, escucha, comprensión, que en un periodo de bajar línea. El movimiento o la posición de las TERF. Hay cosas muy básicas que no hemos discutido y la presencia de identidades diversas te hace discutir. Por ejemplo, ¿en qué consiste ser una mujer? ¿Qué lugar juega el útero? Si sos una mujer lesbiana cuyo útero entonces tendrá simbólicamente algún valor, pero no es algo que va a procrear. Bienvenidos, bienvenidas a Más Mujeres con Mucho para Decir, un ciclo de entrevistas que busca visibilizar, amplificar y celebrar las voces de mujeres líderes, protagonistas y agentes de transformación en sus comunidades, sus profesiones y en la sociedad en general. En cada encuentro vamos a conversar con mujeres que tienen mucho para decir, mujeres que desafían estereotipos, que abren caminos, que luchan, que crean y que inspiran. Vamos a conocer sus trayectorias, sus desafíos, sus convicciones y sobre todo sus miradas sobre el mundo. Porque sabemos que cuando una mujer habla, no solo cuenta su historia, pone en palabras lo que muchas otras han vivido y atraviesan cotidianamente. No es solo un espacio para hablar, sino también para escuchar, reflexionar y construir juntos nuevas formas de liderazgo, de participación y de cambio. Te invitamos a quedarte, a compartir, a comentar y a ser parte activa de este diálogo. Porque Más Mujeres con Mucho para Decir no es solo un nombre, es una declaración y apenas estamos comenzando. En este primer encuentro vamos a conversar con Diana Mafía. Diana es filósofa, investigadora y docente argentina, reconocida internacionalmente por su trayectoria en temas vinculados al género, los derechos humanos y la epistemología feminista. Es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha sido legisladora porteña, defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y actualmente es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Durante su trayectoria ha combinado su labor académica con un fuerte compromiso político y social, fundando y participando en espacios de formación, investigación y activismo feminista, y siendo una figura clave en el avance de políticas públicas con enfoque de género en Argentina. Bueno, Diana, qué alegría arrancar este ciclo de entrevistas con vos, no solo recién hablábamos de los años que nos conocemos, por el vínculo personal, sino también porque es un placer poder arrancar con una persona que significa tanto para el movimiento feminista, no solo en Argentina, sino también en la región y en el mundo, ¿no? Bueno, estoy a una altura ya de la vida en que un poco es trabajo de tótem a veces, ¿no? De ir a acompañar cosas que están produciéndose muy nuevas, cuando a veces me impacta, cuando ponen bibliografía
sobre ciertos temas y ponen Diana Mafía 1998, fulana de tal 2017. Entonces vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante 20 años que nadie escuchaba? Y de golpe, bueno, ese movimiento en América Latina tuvo una resonancia extraordinaria. Para mí es algo fabuloso, ¿no? El modo en que se dimensionó el feminismo en el siglo XXI, el feminismo diverso, el feminismo con pueblos originarios, con diversidades de género, con migrantes, con diversidades sexuales relevantes, no binarias, el modo en que eso alimentó una pluralidad que en América Latina es la vida cotidiana, pero que en el feminismo teórico estaba bastante silenciada, porque no es lo que ocurre en el norte. Exacto. Diana, ¿y cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo llegaste vos a el feminismo? ¿Cómo te conectaste? Bueno, soy una persona un poco cerebral. Entonces, en realidad comencé por un trabajo intelectual, crítico, de lectura de filosofía política, con una compañera, Clara Kushner, en la dictadura, fines de los 70. Estábamos en unos seminarios de filosofía política en una institución que se llama SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, donde, bueno, todo esto era clandestino porque no se podía reunir las personas. Yo estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, pero la posibilidad de reunirte fuera de los lugares que estaban custodiados por soldados y policía, reunirte a hacer lo que fuere, estaba prohibido, había estado de sitio. Así que eso que después se llamó la Universidad de las Catacumbas, ¿no? Porque, bueno, nos juntábamos a estudiar. Vos imaginate, el modo de resistencia era intelectual. Y en ese seminario eran casi todos varones y Clara era muy feminista. Y ella un poco me fue induciendo esa mirada. Comentábamos, yo tenía una inclinación por la justicia distributiva y veía que a las mujeres nos iba peor en todo, pero poder transformar eso en argumentos, en teoría. Y teníamos un par de profesores que venían de Estados Unidos y nos traían algunos libros. Y nada más, porque en realidad hasta que llegó la democracia no había mucha circulación de nada, de textos, etc. Entonces empezó mi feminismo como una crítica política y una crítica después, cuando empecé a leer algo que me voló la cabeza, que fueron cosas de epistemología feminista, que es algo que comenzó a desarrollarse en los 80, y yo me entusiasmé mucho y no había nadie que estuviera entusiasmada con ese tema. Luego encontré una compañera en España, Eulalia Pérez Cedeño, pero ya avanzado en 1996. Ella armó un congreso de género, ciencia y tecnología. Desde ese momento se siguen haciendo. De hecho, este año 2025 hay uno en Uruguay, se hacen en España o en América Latina. Y ahí fue como un alma gemela para mí, porque ella era filósofa, era feminista y estaba interesada en la epistemología. Entonces encontré un diálogo posible cuando ya había redes. Yo creo que las redes, y esto tenemos que pensar en la década del 90, fines de los 90, el poder comunicarse con personas de manera directa, que no son de tu entorno inmediato, amplió las posibilidades de temas que eran temas que no podías dialogar mucho con nadie porque no estaban interesadas las personas en esos enfoques, ¿no? Muchas veces el feminismo está muy concentrado en los temas de violencia y en esos temas sí había una comunidad feminista trabajando muy intensamente. Y a mí me interesaba un modo de la violencia que era abstracto, que era la violencia del desconocimiento de la construcción epistémica de las mujeres, la violencia de la expulsión de las mujeres del sistema de ciencia y tecnología, la violencia del modo en que la ciencia describe nuestros cuerpos y nuestras mentes todavía ahora. Ese tipo de violencia era muy abstracta en relación con necesidades muy concretas. Por suerte, somos muchas y podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Pero así empezó mi feminismo a fines de los 70. Bien. Esta cuestión de la epistemología que hiciste un poco referencia al final, ¿cómo la traducirías en términos muy simples, digamos, para explicarle a la audiencia de qué se trata y precisamente para incorporar el feminismo, ¿no? En la epistemología. Bueno, eso tardó un poco porque yo
Apenas me recibí, comencé a trabajar en una cátedra de teoría del conocimiento, gnoseología se llama, teoría del conocimiento, en la Facultad de Filosofía. Acababa de recibirme, fui ayudante de segunda, de primera, luego jefa de trabajos prácticos, adjunta, pero todo como cursus honorum, ¿no? Nunca, nunca en toda la carrera en la facultad leí a una mujer filósofa. Es decir, mi educación fue exclusivamente del panteón de los héroes de la filosofía tradicional, sobre todo en la facultad de Filosofía y Letras en la dictadura. Yo pasé 2 dictaduras mientras estudiaba y el breve periodo democrático fue un periodo en que tuve que leer todos los libros de Perón, así que puedo discutir con peronistas con fundamentos y a veces lo hago. Y un año estuvo cerrada la universidad porque el periodo del 75 del peronismo fue siniestro, entre la AAA, la prohibición de centros de estudiantes, había una cláusula de prescindibilidad por la que echaban profesores de la universidad sin explicación de ninguna índole, podían prescindir de ellos. Las fuerzas de seguridad ya interviniendo. Había un nazi en la Universidad de Buenos Aires y había un falangista en el Ministerio de Educación, con lo cual la derecha estaba totalmente apropiada de todo el sistema de cultura. Fue un año siniestro y luego vino el golpe de Estado, así que todo ese periodo la universidad estaba desierta de temas, de autores, de corrientes filosóficas, muy cerrado ideológicamente. Y yo hice una carrera paralela en SADAF. SADAF eran filósofos analíticos, muy novedoso, pero tampoco había casi mujeres. Es decir, la idea de mujeres en filosofía, a mí me habían desalentado, me habían dicho, ¿qué hace usted acá? La filosofía no es para mujeres, se necesita capacidad de abstracción, como si fuera el siglo XIX y me midieran el cráneo, ¿no? Yo enseñé lógica muchos años y eso iba en contra de la idea de que no tenía capacidad de abstracción, pero no importa, la idea era las mujeres no pueden. Entonces enseñé epistemología, pero siempre desde ese punto de vista tradicional. En un momento, cuando llegó la democracia, comenzaron a llegar algunos libros y algunos artículos, y yo encontré esto de la epistemología feminista. Evelyn Fox Keller, una autora que me impactó muchísimo, y para mí el feminismo iba por un lado y la filosofía por otro. La idea de juntar las dos cosas fue un flash, fue maravilloso. Fue decir, bueno, esta crítica feminista la puedo aplicar no solo a la vida, a las relaciones políticas, a las relaciones de poder, a la situación de las mujeres en la sociedad, sino que intelectualmente puedo ir a la base de el modo en que se conforma la organización social, que es el modo en que justificamos el lugar social de mujeres, de varones, y racial, de clase, de etnia, de edad, de color, de piel, todas las condiciones de centralidad que tenía la política estaban atravesadas por una manera de justificarlo en la que la ciencia jugaba un papel político, que era, te doy el sustento para decir que estas diferencias son naturales, que varones y mujeres tenemos diferencias naturales, sí, tenemos diferencias, pero que esas diferencias implican una jerarquía. Que si vos tenés pene y yo no, eso implica que soy inferior. Que si somos blancos y otros no, eso significa que somos superiores racialmente. Es decir, estas jerarquías sociales venían justificadas por la ciencia. La epistemología es una lectura crítica de la ciencia. La epistemis, el conocimiento teórico, y el logos es la explicación racional de ese conocimiento teórico. Entonces, la epistemología habitualmente te da instrucciones sobre cómo justificar el conocimiento y te separa el buen y el mal conocimiento. Bueno, este conocimiento es superior porque está más justificado, porque hay una comunidad que lo avala, una comunidad epistémica que lo avala. En cambio, las opiniones o conocimientos que son más dudosos, teorías alternativas que quedan fuera de la ciencia, todo esto te lo explica la epistemología. Ahora, cuando vos le agregás una crítica feminista y decís cuáles son los argumentos por los que expulsan mujeres de la ciencia, y más profundamente, y esto es lo que realmente me pareció maravilloso, y que
ya 40 años de trabajo, es algo que hemos logrado desde el feminismo transformar en algo aceptable por la ciencia. Se nos atribuían capacidades diferentes. Vos por ser varón sos racional, yo por ser mujer soy emocional. Y las emociones no solamente no contribuyen a formar conocimiento fiable, sino que al contrario, son un obstáculo para el conocimiento, porque te distorsionan, porque te vuelven subjetivas cosas que deben ser objetivas, distantes, etc. Bueno, no hay conocimiento posible sin emociones. Las emociones las tenemos todas las personas, no es que los varones no tienen, aunque, como vos bien sabés, en la educación emocional de los varones, uno de los principios es restringir las emociones, no expresarlas, impedir, si no podés impedir que sientan, por lo menos que no lo expresen. Y esta mutilación humana no es una mutilación... no es una mutilación que corresponda a una vida humanista. Cada persona tiene que desarrollar sus cualidades personales. Esta mutilación, que por el hecho de ser varón no tenés que expresar tus emociones, tiene después un resultado en la vida social. Y en las mujeres la exigencia de que debemos ser emocionales porque nosotras nos queda como función el cuidado, la vida doméstica, la vida amorosa como la única realización, y eso requiere emociones, empatía. Entonces a nosotras se nos va a alentar y a los varones se les va a censurar y a restringir. Bueno, eso como un ejemplo, ¿no?, de los muchos binarismos que hay en el conocimiento. Bueno, hoy sabemos, por ejemplo, que aunque haya un presidente al que le gusta hacer cálculos abstractos, la confianza o no confianza, la esperanza o no esperanza, influyen en la economía. Son emociones, pero te hacen tomar decisiones económicas que no vienen de un axioma. Y lo mismo pasa con toda decisión racional, porque en toda la decisión racional vos necesitas saber entre cuáles alternativas vas a tomar tu decisión. Vamos a votar, es un año electoral. Vos analizás todas las boletas que hay, 40 y pico de boletas electorales, o analizás y deliberás entre 4 o 5. Deliberás entre 4 o 5 porque las otras las eliminaste por motivos emocionales, por tus preferencias, por lo que es tu biografía, tus privilegios en algunos casos, tus prioridades, ciertas condiciones morales, éticas. Entonces tomás la decisión en un ámbito, una decisión racional, pero en un ámbito restringido por lo emocional, no analizás todas las posibilidades. Bueno, estos diálogos, digamos, de pensar de qué manera la epistemología, la teoría del conocimiento que sustenta la ciencia, justifica determinado tipo de enunciados y los sostiene como enunciados sólidos y descarta otros como no siendo confiables, y sobre todo socialmente lo que produzcan ciertos sujetos es algo que vas a aceptar y lo que produzcan otros no. Por ejemplo, en medicina vas a aceptar lo que dice un sujeto que sale de la universidad con un título y no vas a aceptar lo que dice un chamán en una comunidad. Y sin embargo, en el diálogo entre estos dos saberes muchas veces se encuentran maneras terapéuticas diferentes que después aprovecharán los laboratorios para hacer sus productos, pero van a analizar esas conductas de la medicina tradicional, de la medicina popular, a ver por qué son efectivas si es que lo son, y lo van a transformar en carrera de química, carrera de farmacología, carrera de medicina, y van a hacer un producto socialmente aceptable. Pero esos productores de saber no son considerados como confiables por el sistema dominante, que siempre es un sistema con muchos aspectos, puntos de vista e intereses desde el poder, ¿no? Nunca mejor esa metáfora que dice que incorporar perspectiva de género es ponerse esas anteojeras, esos anteojos que permiten ver, ¿no?, todas las cuestiones que se invisibilizan. Bueno, es muy importante que no son anteojeras, o sea, no es algo que te impide la visión, sino que es algo que te hace, en todo caso, le da una coloración a la visión, una coloración que en la visión dominante no está. Y vos
incluyendo esa cuestión de las relaciones desiguales de género, los estereotipos de género, los mandatos de género, los roles tradicionales que se asignan a los géneros, estando atente a esas diferencias, vas a producir un saber mucho más profundo en relación con las desigualdades. Vas a incluir no solamente la pobreza, que es lo que habitualmente se incluye como desigualdad, porque parte del problema, por ejemplo, en las teorías feministas del norte, era que estaban producidas por mujeres blancas de clase media en las universidades. Entonces había cosas que compartían. Justamente las mujeres negras en Estados Unidos son las que primero confrontan y dicen, esa es la vida de ustedes, y hablan de la mujer como un abstracto universal, y a nosotras la vida nos pone otros escenarios y otros conflictos. Una mujer negra a la que le digan que hay que cuidarse de los varones negros porque son todos violadores, los varones negros son sus hermanos, sus parejas, sus padres, sus amigos, por lo tanto no va a alentar un estigma de esa índole. Sí va a estar contra la violencia sexual, pero no contra el estigma de que los productores de la violencia sexual o el tipo de violencia sexual es de cierto estereotipo racial. Entonces, estos conflictos que no se le presentaban a esas mujeres que, sin embargo, así como los varones se consideran embajadores de lo humano, pero esos varones europeos, norteamericanos, son los varones blancos, adultos, ricos, capaces, heterosexuales, porque otras masculinidades también van a sufrir la subalternidad, el desconocimiento, la marginación. Y esto es un aprendizaje también que tuvo el feminismo, ¿no? Aliarse con varones en algunas demandas en común. Algo que también elaboraron las feministas negras en Estados Unidos, que es la idea de interseccionalidad, ¿no? Y lo elaboraron porque ellas luchaban por los derechos de los negros, pero esto en masculino, por los derechos de las mujeres en femenino con mujeres blancas. Entonces, cuando eran feministas, no estaban luchando por los derechos raciales, y cuando eran antirracistas, no estaban luchando por los derechos feministas, porque el antirracismo era un movimiento bastante masculinizado. Nos pasa también en nuestros movimientos sociales, ¿no? Me hace pensar esto que estás diciendo en algo que tiene mucho lugar hoy en la agenda, que es el movimiento o la posición de las TERF, ¿no? Las feministas radicales trans excluyentes. ¿Qué opinión te merece eso y por qué consideras vos que existe, ¿no? esa posición que pretende excluir de la categoría de mujer a las personas trans? Es difícil saberlo. Yo creo que confluyen varios factores. En primer lugar, hay que decir que si bien en nuestro país hay pocas personas que sean trans excluyentes, porque el movimiento de la diversidad, que hizo avances espectaculares, que fueron modelo en el mundo, es un movimiento que se inspiró en el feminismo. Y se inspiró en un feminismo muy plural como el que tenemos en nuestro país, ¿no? Estoy hablando de Argentina. En Argentina, el movimiento de la diversidad y el movimiento feminista han sido aliados. Es verdad que se discutió, yo estuve en esa discusión en la década del 90, si las travestis podían o no entrar a los encuentros nacionales de mujeres. Y allí se dio un debate que antes no se había dado, cuáles son las condiciones de ser mujer. Y la verdad es que poner en duda la condición de la subjetividad femenina o la condición de género de una persona no binaria, como son las travestis, es muy difícil, porque a nosotras no nos pusieron condiciones biológicas para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, nos juntábamos. No poníamos en duda quién califica como mujer y quién no. Se pone en duda quién califica como mujer y quién no cuando alguien desafía las intuiciones compartidas, básicas, implícitas. Entonces ahí se discutió. Se discutió si la anatomía era un destino. Y yo decía, pero si esto lo hemos desechado para el feminismo, que la anatomía es destino, que por tener útero estábamos destinadas a la maternidad. ¿Por qué pensamos la anatomía es destino pensando que si un varón tiene pene va a ser un violador? Sin embargo, hay esta sospecha de cuando en realidad, creo yo, una violación se puede producir de cualquier manera. Quien es violador no necesariamente viola con su órgano genital, y eso hace que muchas veces la castración química u otros métodos que son supuestamente soluciones para la violación no lo sean, porque se va a violar con lo que sea si esa persona es un violador o una violadora, porque hay en algunos casos de violación
también, bueno, hay casos difíciles de encasillar, ¿no? Pero claramente una violación no es siempre un pene que se introduce forzadamente en una vagina. Entonces, pensar el destino de la corporalidad como algo atado a la anatomía, el destino como algo atado a tu genitalidad, lo habíamos desechado las feministas para nosotras y vuelve a ponerse en el escenario cuando aparece un cuerpo que desafía la intuición. Yo creo que hay en la historia del feminismo un movimiento más contemporáneo que hay una primera ola que es en el siglo XIX, el sufragismo, etc. Pero la segunda ola del feminismo, la segunda, la tercera, la cuarta, las que se han ido desarrollando luego, tienen que ver con una irrupción en la década del 70, una irrupción donde un gran movimiento empieza a hacer reclamos feministas, con movilizaciones, incluso con visibilidad, porque al haber una movilización en la calle se hace visible ese movimiento. Tiene, como todo, su panteón de heroínas, sus mujeres destacadas, aquellas que han sido reconocidas como autoridad. Hay toda una construcción de centro y periferia a la que en América Latina nos ha costado mucho entrar, porque ese centro estaba claramente en el norte y América Latina estaba disgregada. Pero América Latina en los años 90 comenzó a tomar un volumen y comenzó a producir sus propias expertas en organismos internacionales. En los 90 se produjo ese fenómeno del ingreso del feminismo, de la perspectiva de género en los organismos internacionales, y eso fue relevante para la política. Se produjo, sobre todo por la plataforma de Beijing, ya hace 30 años, la institucionalización de las perspectivas de género en las políticas públicas, la transversalidad, el hecho de que toda política pública, y no solo que hubiera políticas focales hacia las mujeres, que era lo que había, bueno, vamos a pensar en las mujeres como un grupo subordinado, esto es lo primero que logra el feminismo, prestar atención a la situación social de las mujeres, pero luego era toda política tiene que estar atravesada por una perspectiva de género. Todavía lo estamos demandando porque es difícil, ¿no? Es difícil, hay que entrenarlo, hay cuestiones teóricas, no es solamente una cuestión de voluntad para poder aplicarlo. Pero entonces lo que empezó a ocurrir es que esos liderazgos comenzaron a ser cuestionados cuando aparece un movimiento de la diversidad. Entonces, si vos tenés una lideresa como Loana Berkins que crea, que sostiene y que dialoga con el feminismo, porque ella siempre se ha planteado como feminista, pero que ponen su liderazgo, puede contrastar con otras mujeres que solo cercaran los derechos de las mujeres como si fueran derechos que están determinados por la corporalidad. Y se dio en años más recientes una discusión difícil, que es pensar, ¿cómo voy a definir? Ya siendo el movimiento de la diversidad un movimiento masivo, internacional, de reconocimiento de esas corporalidades diversas, en lo cual mucho tiene que ver el avance de la técnica, porque tenemos que pensar que la posibilidad de hormonar un cuerpo, de hacer una cirugía de cambio de sexo, de hacer un implante mamario o de hacer una prótesis testicular o peneana, bueno, todo ese tipo de intervenciones sobre los cuerpos se van desarrollando técnicamente desde la década del 50 en adelante. Entonces, el avance técnico también da posibilidades de variación de la conducta que los sujetos van a tener con respecto a su corporalidad. Hoy hay una apertura, nuestra propia ley de identidad de género da esa apertura. La persona puede o no hacer intervenciones sobre su cuerpo y esas intervenciones pueden ser graduales, totales, diversas, a la medida de el tránsito de cada persona por el vínculo entre su corporalidad, su expresión de género y su subjetividad de género. Esas posibilidades no existían 30 años atrás. Pero entonces yo creo que el movimiento de la diversidad desafía liderazgos. Y en ese desafío de liderazgo se desconoce esa jerarquía que habían tenido aquellas mujeres que nos habían guiado en los 80, en los 90, eran los faros alrededor de los cuales girábamos quienes estábamos luchando por derechos. Y yo creo que esto es una cuestión de poder, es una cuestión de poder, que sobre todo gente muy joven no tiene idea de quiénes son esas personas, ni tiene ningún respeto por su trayectoria,
Eso se siente. Bueno, alguien que dice, estuve luchando 30 años, 40 años por los derechos de las mujeres y ahora ni saben quién soy, ni reconocen esa trayectoria, ni ese antecedente. Es más, a veces se siente que se empieza todo de nuevo, que empezamos a discutir algo que ya habíamos discutido hace 40 años, es verdad. Pero quienes lo discuten y las condiciones en las cuales se discute son diferentes. Y yo creo, estando en el medio entre ese surgimiento de liderazgos muy relevantes y estas jóvenes que constituyen, estos jóvenes que se consideran feministas pero que construyen saberes muy diferentes, estando en el medio, creo que nos toca en este momento ser muy humildes en nuestras construcciones de saber y escuchar y tratar de hacer puentes de diálogo. Yo estoy en este momento en un periodo más de lectura, escucha, comprensión, que en un periodo de bajar línea. Ahora estoy charlando con vos porque me preguntaste, pero si estuviéramos seguramente en una condición donde estuviéramos más igualitarios, te estaría preguntando por qué pensás vos sobre ciertos temas, cosa que sigo en las redes y presto mucha atención. ¿Qué es lo que está pensando gente más joven? ¿Cómo está planteándose la vida? Porque finalmente es una cuestión ética. Queremos una vida donde todas las personas podamos ser felices. Es sencillísimo poder decirlo, es difícil poder hacerlo, buscar los recursos para hacerlo. Yo creo que en este momento las personas jóvenes se están construyendo con otros parámetros, que no son los parámetros de autoridad, y eso también es una cuestión epistemológica, ¿no? Entonces, cuando vos me preguntas qué pasa con las TERF, qué pasa con las feministas radicalizadas, radicalizadas quiere decir no voy a aceptar cuestiones cosméticas generales, no me va a alcanzar con que haya un crédito para mujeres, un cupo de mujeres, no, voy a ir a algo más radical de cambio en la sociedad en relación con el lugar que ocupamos las mujeres. ¿Por qué excluimos a las personas trans? Y por una cuestión de competencia, por una cuestión incluso de voy a tener que modificar mis parámetros porque una persona trans, y esto lo sé porque hace más de 3 décadas que trabajo con personas trans y porque trabajé 20 años con Loana Berkins, desafía tus intuiciones más primarias. Y con Loana era maravilloso cómo preguntaba, porque se preguntaba a sí misma y te ponía en condiciones que, bueno, construyamos esa respuesta. La verdad es que hay cosas muy básicas que no hemos discutido y la presencia de identidades diversas te hace discutir. Por ejemplo, ¿en qué consiste ser una mujer? Y ahí se empezó a hablar de personas con capacidad de menstruar. Bueno, entonces yo no soy una mujer, ya no tengo capacidad de menstruar. O una niña de 11 no es una mujer si todavía no menstruó. O una persona que no menstrua, no es capacidad, entonces no es una mujer. Personas con útero. Bueno, no todas las mujeres tienen útero. Y desde mi punto de vista, no es necesario el útero para ser una mujer, no solamente porque no todas las mujeres biológicas cumplimos esa condición, sino porque en el proyecto de tu vida, ¿qué lugar juega el útero? Si vos vas a ser una mujer que prefiere tener 3 gatos y que no ocuparse de tener crías, si sos una mujer lesbiana cuyo útero entonces tendrá simbólicamente algún valor, pero no es algo que va a procrear, la función procreadora, el lugar social que implica el hecho de que las mujeres podamos gestar, que esa es otra definición, capaces de gestar, personas capaces de gestar. Entonces un varón trans es una mujer y hay un desconocimiento no solamente de la feminidad de las mujeres trans, un desconocimiento de la masculinidad de los varones trans, porque hago esta definición por su menstruación o su capacidad de gestar y me encuentro con que estoy desconociendo doblemente las identidades. Me parece que hay que pensar cosas muy básicas y es muy desafiante cuando las tenés que pensar después de haber construido tu vida sobre ciertas certezas. Pero como yo soy filósofa y me interesa la epistemología, sé que las certezas son una ficción, que siempre vivimos en incertidumbre y que tenés que tener una apertura a los cambios en la vida real, en los cambios sociales, a los cambios, inclusive los cambios climáticos, los cambios, por supuesto, tecnológicos, todo lo que influye en el modo en que las personas humanas y nuestras corporalidades se van desarrollando en compañía de otras, ¿no? Tal cual. Bueno, hay un montón de ventanitas que vas abriendo, es hermoso escucharte porque podríamos estar horas dialogando, pero me gustaría conectar esto, ¿no? Esta cuestión de la crítica
de las feministas radicales con lo que describiste en torno a estas nuevas ideas que traen las generaciones más jóvenes, pero que también, digamos, tenemos que reconocer que son generaciones jóvenes que, sobre todo los varones, se han mostrado muy críticos de los avances de las proclamas feministas y que han sido, digamos, de alguna manera cooptados, para ponerlo en un término, por estos movimientos neoconservadores, ¿no? ¿Cómo ves vos este panorama? ¿Cómo explicarías vos, digamos, este escenario al que hemos llegado? ¿Y por qué crees que el feminismo molesta tanto, ¿no? Yo creo que las masculinidades fueron muy castigadas porque no se acompañó estas revoluciones feministas, no se acompañaron con revoluciones en las masculinidades. Es decir, que las mujeres avanzamos mucho en nuestra posición crítica y avanzamos en un cambio muy radical en nuestras conductas sociales. El hecho de que las mujeres, bueno, en la década del 60 ingresáramos masivamente al mercado de trabajo, que ingresáramos a las carreras universitarias, que recién a mediados del siglo XX hubo un comienzo de masa crítica de mujeres, que ahora estén feminizadas muchas carreras, que las mujeres hayamos luchado por espacios de poder para tomar decisiones institucionales, todas esas, bueno, en política, que hayamos conseguido un cupo, que hayamos conseguido paridad, y los varones, por estar educados en algo menos cooperativo, menos plural, individualmente como sujetos que compiten con otros varones para lograr lugares en una escala, ¿no? Como un trabajo en red y cooperativos, y mucho menos se alentó la reflexión subjetiva, emocional, que varones se junten con otros varones a ver cómo les pega este avance de las mujeres. Eso recién se está desplegando. Yo sigo con mucha atención eso, porque creo que además los varones lo tienen que hacer entre sí. En los 90 yo di seminarios de masculinidades en la Facultad de Filosofía, porque daba seminarios de feminismo y venían alumnos y me decían: profe, tírennos alguna línea también a nosotros. Y yo decía: bueno, vamos a buscar alguna bibliografía, vamos a discutir. Pero una mujer docente discutiendo con estudiantes varones en base a una bibliografía que era incipiente en los 90, era una posición un poco maternal. No es el grupo de pares que debe ser el que consolide una revisión de su subjetividad. Yo lo sabía, pero no había en ese momento. Luego sí se desplegó y bueno, afortunadamente hay liderazgos en esa revisión muy importantes. Pero cuesta porque va en contra del estereotipo, el estereotipo del varón que compite con otros a ver si, y que compite con otros a ver quién es superior, con muchísimos rasgos, desde cuestiones de tamaño a cuestiones de poder, de dinero, de conductas, de cuántas mujeres tienen, etcétera, hasta la idea de que todos deben controlar que la masculinidad colectiva no pierda privilegios. Entonces, si un varón es gay, y va a ser desplazado porque le está sacando privilegios a la masculinidad hegemónica. Entonces, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra ejercer el poder de consumir cuerpos de mujeres o dirigir la vida de las mujeres, tener una mujer para su propia satisfacción personal, una o varias, el dar dinero a cambio de sexo. Todo eso son privilegios de varones que otras conductas ponen. Un varón que sea receptivo y emocional pone en riesgo la competencia por el dinero, por el poder, etc. Un varón que sea igualitario, bueno, ni hablar, pone por supuesto en riesgo el privilegio de los varones. Entonces, esos varones que van siendo desplazados porque ponen en riesgo la masculinidad hegemónica, son varones que también están creo yo, en una posición difícil para juntarse, difícil porque han sido entrenados en resolver individualmente las cosas, en no hablar de sus emociones, en no juntarse con otros por temas que no sean los que están, tenés que hablar de fútbol, de cervezas y de minas. Digamos. Si no son esos los temas, empieza a haber un poquito de restricciones. Entonces me parece que hay muchos varones que recibieron recetas para su vida que no funcionan hace mucho tiempo.
pero que empezaron a ser frustrantes en sus encuentros con mujeres, sobre todo más recientemente, porque mientras ellos seguían con esa instrucción de padres a hijos o de tíos a sobrinos de cómo ganar minas, mientras esto ocurría, las mujeres más jóvenes estaban construyendo otra subjetividad, entre otras cosas la conciencia sobre los múltiples modos de violencia. Y a veces ese rechazar un avance de los varones, que yo creo que una de las cosas que señalan los varones es la dificultad para los primeros escarceos, los primeros acercamientos, sean heterosexuales o gays, esos primeros acercamientos, el reconocer si del otro lado hay o no hay espacio para avanzar, quién avanza primero, cómo ese momento a las mujeres se nos daba una instrucción muy sencilla, vos tenías que esperar ahí y podías decir que sí o que no. Y la instrucción era, vos te quedás ahí esperando y viene el príncipe que ha luchado con 8 dragones para mostrarte sus cabezas y que él es capaz. Y esa instrucción no va más porque las mujeres hace mucho tiempo que nos hemos emancipado de esa pasividad, pero los ideales ya no son ese príncipe que viene con la cabeza del dragón. Hay otro tipo de expectativa, quizás más compañera, un amor compañero, y no tanto ese héroe que viene solo, individual, a mostrarte y a tenerte después, siendo vos la princesa, tenerte como trofeo, ¿no? Las mujeres ya no somos trofeo de nadie. La mayoría, por supuesto. Estoy hablando de la convicción feminista que había y que sigue habiendo entre mujeres jóvenes. Entonces, muchas veces el avance de los varones a los 13, 14, 15 años es un avance torpe, rechazado, donde a veces hay, sobre todo, insisto en esto, el avance tecnológico influye mucho en la dimensión que esto pueda tener. Las redes sociales son un lugar virtuoso en lo que te comenté antes, la posibilidad de construir comunidad, pero también letal como herramienta, como vehículo de violencia. Es letal la violencia en las redes, es tremenda. Y la Sobre repetición, la cancelación, fui a muchos colegios, bueno, a muchos no, pero fui a algunos, invitada por los centros de estudiantes, a hablar del tema de la cancelación. La cancelación implica que una persona que ha cometido un acercamiento probablemente torpe, probablemente abusivo, inmediatamente va a ser denunciada en las redes y excluida de todos los intercambios que el grupo tenga. Entonces, no venís a las fiestas, no te invitamos a ningún lado, no vas al campamento, no vas a la fiesta de egresados, no te incluimos en el viaje. Es tremendo que eso ocurra a los 13, 14 o 15 años. Que se descalifique a alguien por no ser el tipo de masculinidad deseable que se impone en una cierta comunidad. ¿Cómo es la masculinidad deseable? ¿No cumplís algo de esa masculinidad deseable? Que te caigan con una violencia y con un modo de afectación de tu sensibilidad y de tu aprecio por vos mismo. Me estoy poniendo en el lugar de un varón, ¿no? Un varón cuyo valor va a estar puesto en la aceptación que tengan los demás. Porque es muy importante la aceptación del resto para tu propio valor personal. Aunque vos digas, bueno, yo voy a estudiar mucho porque soy una persona que me considero inteligente y quiero dedicarme a la ciencia, así que ya desde los 13, 14 años voy a prestar mucha atención a esto. Chau, sos un nerd, vas a quedar aburrido, vas a quedar excluido de todo. Y la apreciación de los demás es que valés cero. Y por ahí un pibe que tiene otro tipo de aspiraciones va a ser exitoso y popular y le va a ir bien socialmente porque se valoran otras cosas dentro del grupo. ¿Cómo adquirís tu valor personal? Es algo que está recontrafiltrado por el mercado, por las relaciones sociales, por las imposiciones de imágenes, la manipulación que tiene el capitalismo con el tipo de sujetos que quiere crear. La manipulación a través de las redes de los mecanismos para imponerte modelos y para desechar subjetividades es enorme. Y no hay mecanismos de defensa para la gente joven en eso. Entonces, mi impresión es que para los pibes jóvenes hay una manera de responsabilizar de esta exclusión, como no hay todavía un criterio más estructural de cómo funcionan las redes, las estructuras, las condiciones de exclusión social, es culpar a las chicas, culpar a las mujeres. Yo quisiera, si es un varón heterosexual, yo quisiera estar con una chica, pero las chicas me rechazan.
la culpa es de ellas, no es voluntario, no se habla de los incels, los célibes involuntarios. No es voluntario que yo no quiera una chica, es que ellas me rechazan completamente y la culpa es de ellas y entonces voy a generar una hostilidad, un rencor hacia ellas. Y esos varones rechazados se van a juntar entre sí a comunicarse ese, eh, ese rencor, ese desplazamiento, y viene una figura que los convoca diciéndoles son todos superhéroes, no se necesitan mujeres, acá necesitamos varones individuales que van a tener esta imagen del guerrero. Es una cosa arcaica, completamente arcaica, que vuelve a tener una difusión social y a proponerles un proyecto de vida donde los héroes van a ser ellos. Entonces esos que estaban desplazados ahora van a ser los héroes. No porque haya una sociedad más igualitaria, no porque se les dé a todas las personas las mismas posibilidades de prosperar, no porque se alienten todos los objetivos personales que alguien tenga y el Estado esté ahí para responder con recursos al proyecto de vida de cada quien, sino porque todos van a ser transformados en una especie de ejército disciplinado al servicio de un modo de poder, ¿no? A mí me parece muy preocupante esta manipulación de la masculinidad. Creo que el recurso va a ser un recurso que va a llevar mucho tiempo, porque las mujeres nos llevó mucho tiempo armar nuestros grupos de concienciación, comunicarnos entre nosotras y darnos cuenta que aquello que nos pasaba individualmente no era un fenómeno personal ni por limitaciones personales, sino que había algo estructural y político que forzaba a que mis caminos estuvieran cerrados y yo estuviera como en un embudo en el cual me conducían a una vida que no me resultaba satisfactoria, pero que había algo estructural. Para eso vos tenés que saber que a este le pasa lo mismo, a este le pasa lo mismo, a este le pasa lo mismo, y pensar qué es lo estructural. Esa capacidad de abstracción no te la permiten. No se alienta, pero ni siquiera te la permiten. Te tienen todo el tiempo bajo una situación de violencia, de agresividad y dándote mandatos de qué es lo que tenés que hacer. Ese modo autoritario, ese modo fascista, creo que es parte de lo más peligroso que tenemos en este momento como seres humanos, ¿no? Varones y mujeres. Sí, pensaba dos cosas, ¿no? La primera, vinculado, viste, a este discurso que incluso están reproduciendo muchos aliados en la construcción de una sociedad más igualitaria, que tiene que ver con las feministas, ¿no? Los feminismos se pasaron de rosca o se pasaron cuatro pueblos, que me parece que en sintonía con lo que vos planteás es un enfoque erróneo, ¿no? Porque pone la responsabilidad por fuera, primero sin entender que se trata de un proceso social y segundo sin hacerse cargo, ¿no? Un poco de esa responsabilidad. Sí, hay algo en lo cual, mientras el feminismo era funcional al poder de los varones, en la política, en los sindicatos, mientras las feministas estaban allí diciendo estamos de este lado porque es el lado genuino, estaba todo bien. Cuando las feministas empiezan a tomar exigencias de compartir el poder, nos pasamos cuatro pueblos, ¿no? Es más, el discurso a favor del feminismo y las propias lideresas feministas fueron excluidas del discurso político ya en la elección anterior, en el 2023, por todos los partidos políticos, salvo la izquierda, que es en general un voto muy minoritario, pero los partidos mayoritarios, todos excluyeron los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad, el papel del feminismo dentro de la política quedó borrado completamente. Y yo creo que hay una conducta todavía ahora, donde nos dicen a las feministas, vengan porque ustedes como feministas tienen que acompañar los reclamos de los trabajadores. Bueno, acompañamos los reclamos de los trabajadores si en tu reclamo incluís la igualdad para las trabajadoras y todo lo que el discurso feminista propone para que haya equidad dentro del mundo del trabajo, la consideración de las tareas de cuidado, la recepción de qué pasa con la violencia en el mundo del trabajo y con la violencia interpersonal que se refleja en la pérdida de condiciones laborales. Bueno, apliquemos esa perspectiva de género al mundo del trabajo. No, esto no, hay que ir con las consignas y con los dirigentes de siempre.
En el mundo político lo mismo, son los varones los que van a negociar cómo se hacen las listas y las mujeres van a cubrir, antes era 1 de cada 3, ahora es 1 y 1, pero lo deciden los varones, no lo decidimos nosotras en paridad de condiciones dentro de los partidos políticos. La misoginia estaba sencillamente puesta entre paréntesis porque rendía tributo y fue puesta inmediatamente nuevamente se adueñó del escenario cuando no fuimos funcionales a los modos de poder que se proponen las distintas instituciones. Y hay algo peor, y es que en este momento el discurso político es un discurso extraordinariamente violento con las mujeres, con el feminismo y con las diversidades. Se hace una marcha antifascista, la reacción de las diversidades es inmediata, se hace una marcha antifascista y las feministas vamos, pero no hay un eslogan feminista, antifascista, es antifascista, antirracista de la diversidad y no dice feminista, ni siquiera en aquellos movimientos que hemos acompañado con mucho entusiasmo, con mucha energía, y que nosotras mismas decimos, bueno, acá lo importante es ser antifascista. Lo feminista queda como un poco, no pongamos discordia. Las feministas ponemos discordia cuando vamos con nuestros señalamientos, ¿no? Ahora se va a hacer una marcha también vinculada con las organizaciones sindicales. Bueno, la exigencia feminista dentro de las organizaciones sindicales no la pongamos porque es una piedra de conflicto y ahora lo importante es el enemigo externo. Bueno, importante desde qué punto de vista. Si para enfrentar al enemigo externo tengo que silenciar mis demandas, entonces ¿qué mundo me estás ofreciendo como alternativa? Que de un lado me insultan y de este me omiten. Bueno, hay algo que no está funcionando en las convicciones que hemos logrado, no las hemos logrado, eso quiero decir, las convicciones que hayamos logrado de cambios institucionales y cambios en la conciencia. Cuando las situaciones son más hostiles, volvemos a la competencia y volvemos a la agresividad y volvemos a poner el reclamo por fuera. ¿Somos las feministas las responsables de la deslegitimación brutal del sindicalismo? ¿O son señores que hace más de 30 años que están atornillados en una secretaría general, que han negociado con dictaduras y democracias de todos los colores? Bueno, veamos realmente dónde están las responsabilidades, ¿no? Porque las formas de negociación no son transparentes, las formas de diálogo político no son transparentes, no hay más que ver cómo se votan las leyes y cómo se cambian los votos para darse cuenta que la negociación no está en el debate parlamentario ni en las comisiones, se hace en otro lado y con otros recursos. Y las mujeres estamos excluidas de esos lugares y de esos recursos. Hermoso, hermoso, Diana. Justamente te quería preguntar un poco eso, ¿no? En este contexto tan desolador, ¿no? Donde yo pensaba recién en esta cuestión de la violencia. Hace tiempo atrás criticábamos la violencia y hoy por hoy sectores que reivindican, ¿no?, la violencia como una forma celebratoria incluso de la práctica política. ¿Qué estrategias crees que tenemos que desarrollar? Porque a veces yo me pregunto, en esto que también vos mencionaste, de si tenemos que volver a rediscutir cuestiones que fuimos saldando, ¿no?, décadas atrás. La desolación creo que viene también un poco de ese lado, ¿no? Es decir, bueno, otra vez, ¿no?, sostener esto. ¿Qué estrategias crees que tenemos que implementar para sostener y no dar un paso atrás en todo lo que hemos conquistado? A lo mejor hay que dar un paso atrás para ver desde otra perspectiva. Digo, no rechazo la idea de decir, bueno, esto revisémoslo, ¿no? Porque a lo mejor no estuvo bien. Y porque hay nuevas generaciones, y porque esas nuevas generaciones tienen derecho a dar su punto de vista y quizás no las hemos escuchado suficientemente. A mí me parece que estuvimos durante estos casi 2 años muy hostiles. El primer año atajando las violencias del discurso y de las acciones, incluso violencias físicas, la represión brutal que tiene el gobierno con sectores como los jubilados, sectores no productivos, la violencia de criminalizar las infancias. Son violencias que sacan todo lo que no sea económico, hay que desplazarlo del escenario. La pobreza, la vejez, la infancia, todo lo que no produce riqueza inmediata, visible, hay que desplazarlo. Es realmente un mensaje de quién cuenta y quién no cuenta en la vida social tremendamente violento.
se ejerza o no violencia física, que también se ejerce. Ahora, que ese primer año yo creo que estuvimos a la defensiva de todo esto y escandalizándonos y diciendo qué barbaridad. Y yo creo que en algún momento, al menos con ciertas feministas con las cuales tengo una red de trabajo en común, dijimos, basta de atajar penales. Pongámonos a pensar cómo queremos la vida social. Pongámonos a pensar de nuevo qué alianzas tenemos que hacer. Yo creo que esto conspira contra el deseo de volver al poder de sectores que fueron desplazados del poder. Entonces también la pertenencia a partidos políticos y a movimientos sindicales que están desprestigiados en muchos casos, el deseo de volver al poder de esos partidos políticos y de esos movimientos sindicales conspira contra tomar una distancia y pensar de nuevo la vida social desde el feminismo. Casi todas las mujeres políticas que son feministas se han afiliado a partidos porque tienen vocación política. Yo creo que el feminismo es una posición política la más radicalizada de todas las posiciones políticas, porque va a ir al núcleo de cómo se justifican los lugares sociales de los sujetos, mujeres, varones y quienes fueren. Va a ir a desplazar los argumentos tradicionales, por lo pronto del liberalismo y del socialismo. Hace décadas que se han criticado esas maneras de construir discursos, y como posición radicalizada tendría que significar para nosotras una alianza por encima de nuestras pertenencias partidarias. Pero cuando surgen las necesidades de agrupar alrededor de la pertenencia partidaria, se llama a las mujeres a ser fieles al partido y a no hacer ciertas críticas que pondrían en peligro el lugar de poder de ese partido en relación con otros, o le dan discurso a la derecha, o le dan discurso al fascismo, o lo prioritario es ahora el antifascismo, y entonces no nos pongamos con cuestiones como las políticas de cuidado, que son un detalle. No me lo distraigas a Dios, ¿no? Hay un viejo chiste de un pobre que le está pidiendo algo a Dios y ante un rico en la iglesia le dice, ¿usted qué le está pidiendo? Y le estoy pidiendo 1 millón de pesos. Bueno, yo se lo doy, pero no me lo distraiga. El rico tiene otros pedidos, ¿no? Entonces, bueno, acá las mujeres tenemos ciertas demandas que requieren organización y requieren un cambio total del Estado. ¿Qué es lo que va a estar en el centro de la vida social? Parte de lo que veníamos elaborando, y yo creo que es una ruptura epistemológica muy importante, qué es lo que está en el centro y qué es lo que está en la periferia, es pensar una sociedad del cuidado, una sociedad que ponga el cuidado en el centro, algo que es indispensable para todos los seres humanos. Un ser humano no sobrevive si no tiene durante 2 años alguien permanentemente 24/7 al lado que logre que tenga al menos una capacidad de alimentarse y caminar con un mínimo de autonomía. Los seres humanos evolucionan fuera del útero, entonces sin ese cuidado se mueren. Y las personas que son más débiles, que están enfermas, que son discapacitadas, que son viejas, muchas veces requieren nuevamente de situaciones de cuidado. Episódicamente en tu vida, en circunstancias específicas o en circunstancias por azar que te toque depender de otra persona, todas las personas necesitamos cuidado. ¿Por qué no está eso en el centro del escenario? Porque el cuidado fue desplazado al ámbito doméstico en manos de las mujeres, que lo hacen gratis y por amor, y nosotros luchamos por este mundo público donde el cuidado está garantizado por las mujeres. Bueno, si vamos a compartir el mundo público, pongamos entonces también en cuestión quién se va a ocupar del cuidado, que es algo indispensable, cómo se van a usar los recursos, por qué una sociedad quebrada tiene que salir al salvataje de los bancos o al salvataje de las empresas como algo primordial, cuando lo primordial son otras cosas en nuestra vida cotidiana. Revisar el centro de la escena es algo políticamente muy disruptivo, es un peligro para todos los partidos políticos, porque todos están organizados de acuerdo con otro modo de establecer las organizaciones humanas alrededor de lo económico muchas veces, y va a haber propiedad privada, va a haber propiedad colectiva de los medios de producción, si los medios de producción pertenecen al Estado, son administrados por los trabajadores. Bueno, esas discusiones de tipo económico todavía no me están hablando de quién va a cubrir una necesidad humana fundamental como es el cuidado. ¿Y qué pasa si empezamos por el cuidado? ¿Qué pasa si revisamos toda la vida social diciendo, bueno, garanticemos el cuidado y después vemos cómo lo otro se desarrolla? Yo creo que es una
manera de concebir la sociedad muy diferente. Las mujeres lo hemos discutido, las economistas feministas lo han discutido, las sociólogas feministas lo han discutido, las mujeres políticas del feminismo han presentado proyectos de ley sobre economía del cuidado, políticas del cuidado. Algunas se han implementado, otras han sido arrasadas por este gobierno que no tiene el menor interés en favorecer un compromiso del Estado con el bienestar social. Cada cual se las arregla para su propio bienestar, pero no fue consensuado, no tuvo la posibilidad política necesaria de ser consensuado por toda la sociedad. Y yo creo que esto es algo que varones y mujeres tenemos que discutir. Tenemos que discutir porque la frustración que encuentran los varones de no encontrar en las mujeres esa garantía de que ellas van a satisfacer las necesidades de ellos en el ámbito privado es parte del rencor, de la frustración masculina. Bueno, nadie te está esperando con la sopa caliente y nadie limpió tu casa mientras te ibas a trabajar. Volvés y encontrás que la heladera está vacía y la casa está hecha una mugre. ¿Y de quién es la culpa? La pregunta es, ¿dónde están las feministas que no vinieron a hacerme la comida y a tender la cama? Bueno, yo creo que la cuestión esta del cuidado es algo que debe ser discutido porque me parece el cuidado se extiende a personas no humanas, se extiende a la naturaleza, se extiende a los recursos naturales. El feminismo ecologista es una parte de las políticas de cuidado y del feminismo de cuidado. Se da de patadas con la idea de venderle una mina para que hagan fracking a una empresa canadiense que venga a reventar todo y que contamine el agua con mercurio para sacar oro. Es decir, todo eso va en contra, esa riqueza inmediata, esa avidez por el resultado económico inmediato y ese sacrificio humano y de la naturaleza en función de ese beneficio económico inmediato se da de patadas con esto que estoy diciendo. Como yo a los 16 años era hippie y ya pensaba estas cosas, me parece que he sostenido una conducta contra la sociedad de consumo en función del respeto por la naturaleza, por el respeto por las subjetividades humanas, por los encuentros entre las personas y la posibilidad de de a uno en uno construir comunidad. Bueno, hay ciertas cosas que el pacifismo se da de patadas con la sociedad contemporánea. Todo es pensado en términos bélicos y de oposición. Sigo teniendo las mismas convicciones. Quizás, bueno, ya en Plaza Francia no encuentro a mis amigos, pero todo lo demás me parece que son para mí convicciones muy profundas y creo que una vida mejor es posible. Y sencillamente se trata de persuadir a otras personas para hacerlo en común. Bueno, Diana, hablaste mucho de diálogo, sobre todo también de escucha, que es un poco lo que nos proponemos en este espacio y creo que lo hemos satisfecho con creces en este primer encuentro, así que agradecerte por... Pero la próxima hablas más vos, porque No. me quedé con muchas preguntas. Y bueno, yo también, así que las podemos seguir. Las seguimos. Dale, muy bien. Bueno, de esta forma cerramos esta primera entrevista de este nuevo ciclo Más Mujeres con Mucho para Decir. Espero que les haya resultado muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio, como siempre les digo, con la intención de sumar ideas para pensar críticamente en torno a estos temas que tanto nos interesan. Nos vemos la próxima semana.